Hola a todos, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase, que por cierto ya estamos llegando a la etapa final de esta primera fase del plan de contingencia de la Facultad de Filosofía. Pero no se preocupen, que vamos a tener otros espacios de interacción, incluso de forma más directa, para aclarar algunos temas y también para ir desarrollando otros contenidos de interés de la asignatura. Y en esta ocasión vamos a recordarnos de lo desarrollado en la clase anterior, pero antes quiero compartir con ustedes esta frase de este gran sabio Albert Einstein, que dice así: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Quiere decir que estudiando y haciendo ese estudio con ganas, con interés, sabemos que vamos a ir adquiriendo nuevos saberes, generando conocimientos, aprendizajes significativos. Entonces les invito a que sigan estudiando con mucho interés, con muchas ganas, que de hecho les va a servir y les va a servir mucho. La clase anterior analizamos las técnicas de recolección de datos en una investigación científica dentro del marco metodológico de una investigación. Destacamos las principales técnicas de recolección de datos, como ser la entrevista, la encuesta, la observación, el análisis documental. También hemos destacado que son las más utilizadas, porque de hecho que existen varias técnicas de recolección de datos para una investigación de enfoque cuantitativo y también de enfoque cualitativo, como el estudio de caso, historia de vida, la técnica Delphi que hemos analizado en clases anteriores. Pero las más utilizadas son estas. La clase anterior analizamos el proceso de aplicación de la entrevista como una técnica para recoger datos, informaciones. Y ahora vamos a analizar el proceso de implementación, de aplicación de la encuesta. Entonces, ¿qué es la encuesta? Es una técnica de recolección de datos por medio de cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de encuesta se puede destacar encuesta por teléfono, encuestas por correo, encuesta personal y también la encuesta en línea, que se puede hacer a través de un enlace por WhatsApp, por Google Drive, por correo electrónico, etc. Entonces son las diferentes formas de que se puede aplicar la encuesta con el objetivo de recoger datos, es decir, informaciones para una investigación científica. ¿Y qué es el cuestionario? Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se desean o que se van a medir. Y ahí es importante realizar la operacionalización de las variables, en donde se seleccionan las variables de cada objetivo específico. Las variables, si son complejas, se van desglosando otra vez en dimensiones y las dimensiones en los indicadores, es decir, en los aspectos más específicos para poder realizar las preguntas de investigación.
o sea, las preguntas para un cuestionario en este caso, que se relacionan con las preguntas de investigación. Y las preguntas pueden ser preguntas cerradas, preguntas abiertas y también mixtas. Las cerradas son las que el encuestado responde como ser sí, no, a veces. O puede ser siempre, casi siempre, a veces, nunca. Es decir, tienen algunas opciones para que van a ir marcando. Sin embargo, las abiertas son preguntas que en donde el encuestado puede dar su opinión, puede explayarse. Y las mixtas cuando se usan las dos preguntas anteriores, es decir, un poco de preguntas cerradas y otras abiertas. ¿Cuáles son los requisitos para la construcción de un cuestionario? Especificar la información requerida, es decir, revisar la literatura, cerciorarse bien del tema, de las dimensiones, de los indicadores que realmente nos va a llevar hacia el logro de los objetivos. Determinar el tipo de preguntas y la forma de recopilar la información. Es decir, qué tipo de preguntas, cerradas, abiertas, o vamos a usar las dos formas, es decir, las preguntas mixtas o preguntas mixtas. Y cómo vamos a recopilar. ¿Vamos a hacer la encuesta en forma personal o vamos a hacer por teléfono? Determinar el contenido de cada pregunta. Y eso, ver que para que no se repitan las mismas preguntas. Que a veces en varias preguntas se especifica otra vez el mismo contenido. Y también determinar la forma de respuesta de cada pregunta, es decir, las alternativas. Determinar las secuencias de las preguntas. Tener bien claro entonces las dimensiones, los indicadores. Y evaluar y probar el cuestionario. Es para probar la validez de contenido, para ver si las preguntas se entienden, si responden a los objetivos deseados, es decir, se hace una prueba piloto. También existen las escalas, escala de medición, como ser la escala de Likert, que mide las altitudes. Son instrumentos que, a diferencia de los cuestionarios, deben ser estandarizados y preparados más cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez. Estandarizados, entonces ya comprobado, ya que ya fue aplicado a una muestra seleccionada para el efecto, en donde ya se comprueba si es fiable y si es válido, es decir, que mide lo que se desea medir y ya fue utilizado en una o varias investigaciones, entonces ya es un instrumento estandarizado que se puede usar para medir tal actitud. Por decir, la satisfacción laboral de los empleados de una empresa X. Entonces, es una actitud y ya existen instrumentos estandarizados que miden satisfacción laboral, que mide, por ejemplo, motivación, que mide depresión, etc. Los pasos que se deben seguir para la construcción de una escala de Likert. Definir la actitud o la variable que se desea medir. Como ejemplo, la satisfacción laboral. Se define la actitud. Determinar los indicadores de la variable. O sea, qué específicamente es lo que se quiere, qué informaciones se necesita acerca de la satisfacción laboral. ¿Qué es lo que hace que los empleados tengan esa satisfacción en su lugar de trabajo? Es el ambiente, es el clima laboral,
son los mobiliarios, el trato que brinda los empleadores hacia los empleados, la remuneración, qué indicadores va a llevar hacia esa actitud. Asignación de valores escalares a cada ítem. Es decir, vamos a preguntar si los empleados están muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Para eso existen escalas que a continuación también vamos a ver. Algunos ejemplos. Administrar los ítems a una muestra apropiada, es decir, hacer la prueba piloto. Administrar el instrumento. Y hallar puntajes totales de cada persona de acuerdo al tipo de respuesta dada en el ítem. Por eso se le da un valor. Si es, por ejemplo, muy satisfactorio, puede ser 4 el valor. Satisfactorio 3, no satisfactorio 2. Así, se le da un valor. Y luego la construcción de la escala final en base a los ítems seleccionados, es decir, a los que realmente responden a lo que se quiere medir. Y algunas de las alternativas que más se utilizan en la escala de Likert. Puede tener hasta 5 alternativas, que incluso puede tener más, pero lo que más se utiliza es hasta 5, porque de lo contrario ya puede ser también mucha alternativa. Como ser, por ejemplo, muy de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y el valor que se le puede asignar puede ser la alternativa 5, 1, perdón, la alternativa 1 muy de acuerdo puede ser 5, alternativa 2, 4, alternativa 3, 3, alternativa 4, 2, alternativa 5, 1 y así sucesivamente. Otro ejemplo puede ser totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Otra escala puede ser completamente verdadero, ni falso ni verdadero, falso, completamente falso. Otro puede ser mucho, bastante, neutral, un poco, no en absoluto. Entonces el encuestado va marcando estas escalas por cada pregunta y el número de preguntas también puede depender de los indicadores que se quiere medir. Un poco los contenidos de este tema que estamos desarrollando, que es lo referente al proceso de aplicación de una encuesta para recoger datos, es decir, informaciones en una investigación científica. Y la tarea que van a realizar, lo que corresponde a esta clase, van a utilizar el libro de Sampieri que ya compartí con ustedes en la clase anterior. También les puede servir igualmente las técnicas de recolección de datos, en donde figura también la encuesta para completar la tarea correspondiente a esta clase. Y cualquier duda, podemos comunicarnos a través del grupo del WhatsApp o a través del foro en la plataforma y también en los encuentros virtuales más directos que vamos a tener a través del Google Meet, que también podemos estar aclarando más dudas referente a los temas desarrollados y referente al proyecto de investigación también que van a realizar próximamente. Muchas gracias por la atención y tengan en cuenta siempre que todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Hasta otro encuentro.